Bueno, muy buenos días a todas las personas que se van conectando a esta sesión informativa de Ecolfuturo con la Universidad de Twente. Bienvenidos a este espacio donde van a tener información de utilidad sobre la oferta académica, opciones de financiación, asimismo como información sobre el convenio que se tiene con Colfuturo y con el cual ustedes van a poder recibir un apoyo adicional. Así que si están interesados de pronto en conocer un poco más al respecto, los invito y las invito a que permanezcan en la sesión, estén en este caso activos con las preguntas que tengan. Vamos a tener una cajita de Q&A, así que todas esas dudas que vayan surgiendo en el camino pueden escribirlas en esta cajita y al final vamos a responderlas. Y para brindarles esta información de utilidad, contamos con el representante como tal de la Universidad de Twente. Luigi estará con nosotros comentándonos toda esta información de utilidad, así que le doy la bienvenida a Luigi. Muchas gracias por acompañarnos y puedes iniciar con la presentación. Muchas gracias, Lady. Bueno, primero que nada, buen día a todos ustedes. Mi nombre es Louis Etienne, trabajo para la Universidad de Twente como International Student, haciendo International Student Recruitment. Yo me encargo de las actividades de reclutamiento de estudiantes internacionales en ciertos países, entre ellos Colombia, y hoy me pidió Colfuturo que participara de esta sesión para brindarles un poquito de información sobre la universidad, sobre el convenio que tenemos con Colfuturo, pero también darles algunas recomendaciones adicionales a la hora de aplicar para estudios en el extranjero. Entonces, vamos a empezar con estas recomendaciones. Vamos a empezar hablando un poquito sobre cosas que hay que tener en cuenta a la hora de iniciar una aplicación para estudios en el extranjero. Entonces, a la hora de aplicar a estudios en el extranjero, seguramente es un momento, a veces puede ser bastante estresante, porque hay muchos documentos que hay que enviar, hay mucha información que hay que buscar, pero creo que la primera recomendación que les puedo hacer en ese sentido es siempre, siempre, siempre apoyarse del sitio web de la universidad. Las universidades hacen un esfuerzo bastante grande por tener la mayor cantidad de información posible de la forma más lógica posible para que sea fácil para el estudiante encontrar esta información, utilizar esta información y tener todo lo necesario a la hora de aplicar. Entonces, la primera recomendación sería esa. La primera sería apoyarse del sitio web de la universidad. En el caso de la Universidad de Twente, toda la información que yo les voy a dar a ustedes el día de hoy se encuentra en el sitio web de la universidad. Se encuentra en el sitio web de la universidad en diferentes partes. De hecho, al final les puedo también compartir links, se los compartiré a Lady, con el futuro, para que puedan entonces luego enviárselos, hacérselos llegar a ustedes. Toda esta información está distribuida en el sitio web de la universidad para tratar de que ustedes, de que el estudiante tenga toda la información necesaria. Entonces, ese es el primer apoyo, el sitio web de la universidad. Ahora, otro dato interesante, otro dato relevante es documento que siempre, siempre, siempre genera preguntas, un documento por el que he recibido muchas preguntas en diferentes lugares, en diferentes eventos, es la carta de motivación. La carta de motivación, por algún motivo, es un documento que genera mucho estrés en el estudiante cuando va a preparar su aplicación. Y para ayudarles con esto, un par de recomendaciones que les puedo hacer son las siguientes. Primero, es importante que en la carta de motivación traten de mencionar los aspectos relevantes que demuestran que ustedes son buenos candidatos para el programa al que están aplicando. Entonces, tratemos de no hablar de más en la carta de motivación, tratemos de enfocarnos en el programa y en esas cosas o en esos aspectos que son relevantes para el programa y que demuestran que somos unos buenos candidatos para este programa. Luego de esto, un detalle importante que a veces se les olvida a algunas personas, pero que es importantísimo en la carta, es que mencionen cuál es el programa de estudios. Si bien es cierto, están aplicando
para ese programa de estudios, están enviando la carta de motivación con el resto de los documentos para ese programa, es importante que mencionen en la carta también el programa de estudios al que están aplicando. Ideal que sea en alguna parte al inicio de la carta, que sea una de las primeras cosas que se mencionan. Y luego de esto, obviamente, también resaltar las cualidades personales que tienes como estudiante, porque para la universidad es importante saber que el estudiante está alineado con el tipo de educación que brinda la universidad. Entonces, resaltar cosas como cualidades personales, cuáles son tus aspiraciones profesionales. Si bien entiendo también que queremos sobresalir, es importantísimo también que el lenguaje que utilicemos sea sencillo, que por tratar de sobresalir no terminemos utilizando un lenguaje súper complicado que al final no transmita lo que realmente estamos tratando de transmitir. Entonces, tratar de utilizar un lenguaje sencillo. Generalmente, una diferencia grande entre el español y el inglés es que en el español generalmente queremos decir más. Queremos agregar más palabras porque suena más profesional, porque gusta más. En el inglés es importante que usemos menos, usemos las palabras correctas y usemos menos. Entonces, tratemos de que nuestra carta use un lenguaje sencillo, un lenguaje elocuente y que logre transmitir lo que queremos transmitir. Y por último, creo que está bueno también mencionar esto, hacer énfasis en los motivos por los cuales, por eso es una carta de motivación también, los motivos por los cuales deseas ingresar específicamente a esta carrera y específicamente en esta universidad. Y aquí no es necesario tirarle flores, como decimos, a la universidad o al programa. Aquí es simplemente ser honesto. Una cosa que le digo siempre a los estudiantes cuando me preguntan es, sé honesto en tu carta de motivación. ¿Por qué quieres estudiar este programa y por qué quieres estudiar este programa en esta universidad? Creo que esos son algunos datos interesantes que les van a ayudar a la hora de preparar la carta de motivación, y espero también que estos mismos datos les quiten un poquito ese estrés que sé que les genera el tema de preparar una carta de motivación. La carta de motivación si bien es un documento importante, es un documento sencillo, es un documento que se basa simplemente en cuáles son tus motivaciones. ¿Por qué quieres estudiar esto? ¿Por qué quieres estudiar aquí? ¿Quién eres tú? Eso es básicamente el contenido de la carta de motivación. Entonces, habiendo dicho esto, igual más adelante si tienen preguntas o si quieren datos o tips sobre alguna otra cosa, por favor, hagan la pregunta y yo con gusto les voy a responder lo que les pueda responder. Entonces, pasamos ahorita de estos tips o estas recomendaciones para el proceso de aplicación. Y ahorita vamos a entrar a la presentación, vamos a hablar un poquito sobre la universidad. A ver. Sí. Lo que vamos a ver en esta presentación es lo siguiente. Vamos a hablar un poquito de la universidad, de hecho vamos a tocar también un poquito el tema del país. Vamos a hablar, vamos a mencionar un poco los programas de licenciatura y de maestría, cuáles son las opciones de financiamiento disponibles y qué pasa luego de la admisión. Porque el proceso de admisión, el proceso de admisión termina una vez que recibes, que aceptas la carta de admisión, ¿cierto? Pero luego de que eres admitido a la universidad también hay ciertas cosas que hay que tomar en cuenta, ciertas cosas importantes que hay que hacer una vez que eres admitido al programa por el que al que estás aplicando. Entonces, ¿qué pasa luego de la admisión? Empezamos hablando sobre la universidad y el país. Generalmente, cuando nos mencionan los Países Bajos, hay imágenes específicas que nos llegan a la mente. Por ejemplo, estas. Pensamos en los molinos, pensamos en los tulipanes, pensamos en el queso, pensamos en las bicicletas. Y todas estas son imágenes que representan al país definitivamente. No
no es que estas imágenes no representan al país, pero el país tiene mucho más que ofrecer, más allá de estas imágenes o estas cosas que se utilizan generalmente para promover el país. Y en un aspecto en el que tiene mucho que ofrecer es en el sentido en el aspecto de educación. Países Bajos está ubicado en una posición muy estratégica en Europa. Es una posición que le permite tener una infraestructura que está muy conectada por todos los medios de transporte, por agua, por tierra, por aire. Entonces, esta posición estratégica le ha dado al país la ventaja de que muchas empresas multinacionales, empresas grandes, han establecido sus headquarters en Países Bajos. ¿Y esto en qué beneficia al estudiante? Esto beneficia al estudiante en que sabe que una vez que termine sus estudios, tiene muchas posibilidades de conseguir un empleo en el país. Ahora, sabiendo esto, nos llega la pregunta entonces de ¿por qué elegiría Países Bajos para estudiar? ¿Qué beneficios le da el país a los estudiantes? Aquí yo mencioné en esta diapositiva algunos puntos o algunas de esas ventajas o motivaciones para estudiar en Países Bajos. Pero definitivamente hay un montón más que se podrían mencionar. Aquí vamos a hablar solamente de un par. Por ejemplo, tiene una amplia gama de programas en inglés. Y este es definitivamente un punto importante. Países Bajos, el idioma es el holandés, entonces ese es el idioma oficial del país, pero tiene una gran cantidad de universidades internacionales que ofrecen muchos programas en inglés, muchos programas en inglés y de muy buena calidad. Entonces, el primer punto sería ese, una gran gama de programas en inglés. El entorno internacional y multicultural es un país que históricamente ha estado siempre en el tema mercantil, es un país que ha estado siempre en contacto con otras culturas, con otros países, y eso se puede ver hasta el día de hoy. Es un país que está muy abierto, que es muy multicultural, aquí vas a encontrar gente de todos lados, pero es un país que está muy abierto y es muy receptivo con el extranjero, con esa persona que viene de otro país. Los estudios en Países Bajos tienen costos muy accesibles y son estudios en cuanto a nivel comparables con el nivel de estudios en UK o estudios en los Estados Unidos, pero los precios son muchísimo más bajos. Y las universidades aquí en Países Bajos están muy, muy, muy enfocadas en el tema de innovación. Entonces, los estudios, van a encontrar muchos programas, muchos estudios que están enfocados en la innovación. Y claramente, como mencioné en la diapositiva, las universidades holandesas están muy bien posicionadas en los rankings internacionales. Ahora, hablamos un poquito de el país, Países Bajos. ¿Por qué estudiar en Países Bajos? ¿Cuáles son las ventajas que ofrecen las universidades? Pero entonces, ¿qué ofrece específicamente la Universidad de Twente y por qué la Universidad de Twente es una buena opción para tus estudios? Primero, una comunidad internacional y multicultural, así como mencionamos con el país. En el caso de la Universidad de Twente, específicamente, la universidad tiene un total de 33% de estudiantes internacionales. De todos sus estudiantes, en estos momentos tenemos alrededor de 13.000 estudiantes, el 33% son estudiantes internacionales. Entonces, hay un grupo importante de estudiantes internacionales en la universidad. El campus es definitivamente un punto importante para la universidad. La Universidad de Twente es la única universidad en Países Bajos que tiene un campus universitario con todas las facilidades que el estudiante necesita dentro del campus. Dentro del campus, que más adelante veremos,
se encuentran todas las facilidades para investigación, para estudios, pero también para la vida del estudiante. En el campus hay supermercado, hay facilidades para hacer deportes, hay salón de belleza, hay de todo lo que el estudiante necesita dentro del campus, y es un campus muy verde. Luego, además de esto, la universidad es considerada la universidad más emprendedora de los Países Bajos. La universidad está muy enfocada en el tema de emprendimientos. Y tomando esto en cuenta, tenemos una incubadora de empresas dentro de la universidad. ¿Para qué una incubadora de empresas dentro de la universidad? Esto es para que los estudiantes que tengan una idea de negocios que quieran desarrollar, puedan desarrollarla dentro de la universidad. La universidad les da todo el apoyo que necesitan para que vayan de idea a empresa. Todo el apoyo que necesitan, ya sea legal, ya sea ayudarles a desarrollar el Canvas de la empresa, todo lo que necesita la empresa, el estudiante en ese momento, la universidad les da ese apoyo. Además de esto, las instalaciones, como mencioné antes, deportivas y culturales, la educación que está altamente personalizada y enfocada en preparar al estudiante para el futuro. Entonces, estas son algunos beneficios, algunas de las motivaciones por las que un estudiante, como ustedes en este caso, podría elegir estudiar en la Universidad de Twente. La universidad, la educación y la investigación en la universidad está distribuida entre estas 5 facultades. Tenemos la Facultad de Science and Technology, Behavioral Management and Social Sciences, Geoinformation Science and Earth Observation, Electrical Engineering, Mathematics and Computer Sciences, y está la Facultad de Engineering Technology. Toda nuestra educación y toda nuestra investigación forma parte o está ligada a una de estas 5 facultades. Ahora, algunos datos importantes, algunos datos interesantes sobre la universidad. Como mencioné antes, tenemos un campus muy verde. El área del campus es de 1.5 kilómetros cuadrados. Al momento tenemos nuestro cuerpo de estudiantes de alrededor de 12.900 estudiantes, de los cuales, como mencioné hace un momento, 33% son estudiantes internacionales. La universidad tiene un poco más de 130 asociaciones estudiantiles. Estas asociaciones estudiantiles son asociaciones basadas en diferentes cosas, basadas en intereses, basadas en hobbies, nacionalidades. Hay asociaciones para cualquier cosa dentro de la Universidad de Twente. Alojamiento dentro de la universidad, dentro del campus, alrededor de 3.000, y más o menos unas 1.100 empresas que han nacido de la Universidad de Twente. Ejemplo de esto, ejemplo de empresas nacidas en la Universidad de Twente, es una empresa que se utiliza mucho hoy por hoy. Todo el que viaja utiliza, o casi todo el que viaja utiliza esta empresa, que es Booking.com. Esta es una empresa que nació de la Universidad de Twente. Y así como esta, hay un montón de otras. De hecho, al lado de la universidad hay una zona, un área que llamamos el Parque del Conocimiento. Y todas estas empresas son empresas que han nacido de la Universidad de Twente. Aquí vemos información sobre nuestra red de egresados. Tenemos alrededor de 58.000 egresados viviendo alrededor del mundo y trabajando en empresas importantes alrededor del mundo también. Ahora, pasamos a hablar un poquito sobre nuestros programas. ¿Qué ofrece la Universidad de Twente? Acabamos de ver datos interesantes sobre la universidad, acabamos de ver un poco sobre dónde están los egresados de la universidad, acabamos de ver un poco sobre el país, pero dejando esto de lado, entramos entonces a ver la oferta académica de la universidad. ¿Qué ofrece la Universidad de Twente? Para el que todavía no ha buscado, por ejemplo, en el sitio web, el que todavía no sabe qué exactamente se ofrece en la universidad, vamos a entrar entonces en este detalle. Vamos a hablar primero de los programas de licenciatura y seguido vamos a hablar de los programas de maestría. Ahora,
La Universidad de Twente ha desarrollado, la Universidad de Twente ha desarrollado su propio sistema, su propio modelo educativo, llamado el modelo educativo de Twente. ¿En qué consiste el modelo educativo de Twente? La universidad está muy enfocada en preparar estudiantes que estén ellos mismos preparados para el futuro. Entonces, tomando esto en cuenta, la universidad ha desarrollado este modelo educativo que se enfoca en que los estudiantes durante sus estudios puedan trabajar en en grupos multidisciplinarios y que puedan trabajar en diferentes posiciones en estos grupos para que desarrollen las capacidades necesarias para el mercado laboral. La universidad está muy enfocada en que el estudiante sea un estudiante que entendiendo que el mercado laboral es un mercado que está cambiando muy rápidamente, la universidad está muy enfocada en que los estudiantes sean estudiantes que estén preparados para estos cambios, que sean estudiantes que al graduarse no sientan que están desfasados, sino que puedan crecer dentro del mercado laboral actual. Este modelo educativo se enfoca también en que los estudiantes sean los líderes de su proceso educativo. ¿Qué quiere decir esto? El estudiante en la Universidad de Twente tiene que poder tomar decisiones sobre su educación. Hay todo esto dentro de una estructura, obviamente, una estructura que le permite tiene ciertas cosas que son fijas, pero que le permite al estudiante tomar la iniciativa y tomar las decisiones necesarias para encaminar su proceso educativo. Aquí vemos una lista de programas de licenciatura que ofrece la Universidad de Twente. Como ven, la gran mayoría de nuestros programas son programas en inglés. De los programas de licenciatura, solamente 4 son programas en holandés. Como universidad internacional, la educación en la Universidad de Twente es mayormente en inglés. Y aquí tienen entonces la lista de programas que están disponibles. Ahora, ¿cómo se estructura este programa? ¿Cómo se estructura el programa de licenciatura en la universidad? Empecemos por la duración. El programa de licenciatura en la Universidad de Twente tiene una duración de 3 años y está dividido en quartiles. Y cada quartile es un módulo. Cada módulo tiene, equivale a un total de 15 créditos. O sea que al final de un año académico son 60 créditos que el estudiante va a obtener. Como ven, en el primer año están los primeros 3 módulos y dice módulos de recomendación vinculante. ¿Qué quiere decir esto? Para estudiantes de licenciatura, los módulos de recomendación vinculante no son solamente de la Universidad de Twente, esto es algo nacional. El estudiante de licenciatura, cuando empieza su primer año, luego del cuarto módulo, se va a recibir una recomendación. ¿Qué quiere decir esto? Que el comité de su facultad, el comité de su programa, ha analizado su desempeño a lo largo del año y le va a decir entonces si puede continuar o no con el programa. Por eso le decimos siempre a los estudiantes de licenciatura que es importantísimo que se enfoquen, obviamente, que se enfoquen durante toda la duración de su programa académico, pero especialmente en el primer año, porque para el primer año es importantísimo que puedan sacar el 75% de los créditos necesarios para que tengan entonces la recomendación positiva y puedan continuar con el programa. El estudiante que recibe una recomendación negativa el primer año no puede continuar con el programa de estudios que eligió y no solo en la Universidad de Twente, pero no puede elegir ese programa en otra universidad y tiene que cambiarse a un programa de estudios diferente. Entonces es importantísimo que en el primer año el estudiante se enfoque en sus estudios y que trate de obtener como mínimo el 75% de los créditos necesarios para que pueda seguir entonces con el segundo año. Luego de eso, en el segundo año, lo mismo, tenemos los 4 módulos, la diferencia es que ya en el segundo año no pasas por la recomendación vinculante y
tienes los dos primeros módulos, que son módulos generales, generalmente con materias optativas, y tienes los módulos específicos del programa de estudios. Y luego en el tercer año tienes entonces las diferentes, en el primer semestre del tercer año tienes entonces las diferentes opciones. Puedes hacer tu minors, puedes ir a hacer un intercambio para estudiar en el extranjero, puedes hacer cursos de premaestría para prepararte para la maestría, y estos cursos de premaestría también son muy útiles porque si luego de los dos primeros años te das cuenta de que quieres hacer la maestría, pero no específicamente en este programa, sino en otro, con la ayuda de el Study Advisor puedes ver qué es lo que necesitas para hacer el cambio de programa, y para eso vas a tener que hacer entonces los cursos de premaestría para prepararte para entrar entonces al programa deseado. Entonces, todas estas son opciones que el estudiante puede aprovechar durante este primer semestre. Otra de las opciones que no está mencionada aquí es también el internship. Puedes hacer una pasantía en una empresa. Lo importante aquí para mencionar es que la pasantía, si bien tenemos un departamento que es el Scholarship, el Internship Office, ellos te pueden ayudar con todo el proceso, pero es el estudiante el que tiene que tomar la iniciativa de buscar su pasantía. Si este departamento tiene alguna pasantía o conoce de alguna pasantía, te la va a mencionar para que puedas hacer tu proceso de aplicación. Pero tú, como estudiante, tienes que tomar la iniciativa y tienes que buscar entonces las pasantías disponibles para que puedas aplicar. Ahora, si bien tú vas a hacer la búsqueda de la pasantía y vas a aplicar y todo lo demás, si necesitas ayuda durante este proceso, si no entiendes algo, si necesitas guía, este departamento o tu Study Advisor también te pueden ayudar en ese proceso. Y por último, en el segundo semestre tienes el proyecto de graduación, que el proyecto de graduación puede ser una tesis o una combinación entre un proyecto físico y tu tesis. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para ser admitido a los programas de licenciatura? Como ven ahorita mismo en la diapositiva, los estudiantes, en su caso, estudiantes colombianos, tendrían que hacer un año de el Foundation Year para poder aplicar al programa de licenciatura. Y esto es debido a que el título para nivelar el título con el título que obtendrían aquí en Holanda, y para poder entonces estar al nivel necesario para empezar el primer año. Entonces, para aplicar a la licenciatura, el estudiante aplicaría a la licenciatura, perdón, y ahí entonces se le daría la recomendación de hacer un año, es como un año de propedéutico, un año de foundation para nivelar, para prepararse, para entonces poder entrar al primer año de la licenciatura. Ahora, ¿cuáles son los costos de los programas de licenciatura en la Universidad de Twente? Los programas están divididos de diferentes formas. Primero, tenemos los programas llamados Alpha Gamma, los programas Beta, y por último tenemos el University College. Los programas los programas Beta, perdón, son generalmente programas de ingeniería. Todas las ingenierías están dentro de este programa, de esta categorización, y estos tienen un costo de 12.750 euros al año. Luego, los programas Alpha Gamma, que son los programas que no son licenciaturas, tienen un costo de 9.500 euros al año. Y por último, el University College Twente, que es nuestro programa de Liberal Arts. Este programa tiene un costo de 15.064 euros al año. Estos son los costos a este año. Todos los años los costos varían, entonces es importante también, si no van a aplicar para este año, sino que están pensando aplicar para el siguiente, estar pendiente de esta información en el sitio web, porque la información va a variar cada año. Como ven aquí, los programas, como ven aquí, hay ciertos programas que dicen NF. ¿Qué quiere decir NF? NF significa números fixos. ¿Y qué quiere decir números fixos?
Los programas en la Universidad de Twente no tienen un límite de estudiantes que se pueden admitir. El estudiante aplica y siempre y cuando cumpla con los requisitos necesarios que se mencionan en el sitio web, el estudiante puede ser admitido al programa. Esto con excepción de esos dos programas que dicen numerous fixes en la diapositiva. Estos son programas que tienen un límite en la cantidad de estudiantes que se pueden admitir y el límite actualmente son 400 estudiantes. Si el programa recibe 400 estudiantes o menos, todos los estudiantes son admitidos y todos tienen una plaza en el programa. Si el programa recibe más de 400 estudiantes, entonces los estudiantes pasan por un proceso de selección. Al estudiante se le contacta, se le envía un formulario, un cuestionario, perdón, el estudiante responde, lo reenvía y luego el estudiante pasa por, dependiendo del programa, un proceso de selección donde puede ser algunos exámenes para decidir entonces quiénes son los estudiantes que obtienen una plaza en el programa. Ahora, el proceso de aplicación inicia en octubre. El 1 de octubre inicia el proceso de aplicación a los programas de la universidad. Si el programa es un programa numerous fixes, el proceso de aplicación termina el 15 de enero. Es un proceso corto porque luego de la aplicación entonces viene el proceso de selección. Entonces, para que todo esto se pueda realizar a tiempo y que el estudiante también tenga el tiempo de hacer el proceso de la visa y todo lo demás, el plazo para la aplicación es el 15 de enero. Para todos los otros programas que no son números fixos, el proceso de aplicación es hasta el 1 de mayo. Ya luego del 1 de mayo vienen otros pasos a seguir, viene el deadline para las visas, etcétera, pero el proceso de aplicación al programa mismo es hasta el 1 de mayo. Ahora, los programas de maestría. Como ven, tenemos maestrías que tienen una duración de 1 año y tenemos maestrías, las que no dicen 1 year, tienen una duración de 2 años. Igual que con el caso de las licenciaturas, nuestras maestrías son mayormente en inglés. Solamente tenemos 4 maestrías que son en holandés. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de admisión a los programas de maestría? Primero, tener el título de licenciado o el título profesional de 4 años. Sin el título de licenciatura no es posible empezar. Si estás estudiando la licenciatura actualmente y todavía no has terminado la licenciatura a la hora de la aplicación, puedes empezar tu aplicación, pero antes de terminar, antes de llegar acá, tienes que haber enviado ya tu diploma de licenciatura. De lo contrario, no eres admitido. Se considera que, aunque hayas recibido una carta de admisión, se considera que no has sido admitido porque no has enviado los documentos necesarios. Luego, el promedio de calificación final de entre 3.5 y 5. Tienes que probar el dominio del idioma inglés, y el dominio del idioma inglés lo puedes probar con uno de los 3 exámenes que se mencionan en la diapositiva. Puedes utilizar el IELTS, puedes utilizar el TOEFL y puedes utilizar el Cambridge, ya sea el C1 o el C2. Importante aquí, en varios eventos, en ferias, en diferentes lugares hemos recibido la pregunta de si se puede aplicar con el examen de Duolingo. Y la respuesta es no. Solamente se puede aplicar o probar el nivel de inglés con uno de los 3 exámenes que están aquí mencionados. Y además de estos requisitos, estos son los requisitos generales de la universidad. Además de estos requisitos, es importante también, nuevamente, como dije al inicio, apoyarse del sitio web. Entrar al sitio web del programa de tu interés, y en el sitio web vas a ver entonces si tu programa tiene requisitos específicos que aplican únicamente a ese programa. Y ahora los costos. ¿Cuáles son los costos para los programas de maestría? Programas de maestría también se dividen como los de licenciatura en programas alfa, gamma y programas beta. Igualmente la división se basa en
ingenierías o no ingenierías. Entonces, los programas beta tienen un costo de 16.750 euros al año y los programas alfa gamma tienen un costo de 12.750 euros al año. Ahora, hay algunos programas que tienen un costo de aplicación no reembolsable. Este costo de aplicación son 100 euros. No todos los programas tienen un costo de aplicación, solo los programas de las facultades Electrical Engineering and Management y Engineering Technology. Los programas de estas dos facultades tienen un costo de aplicación de 100 euros. Ahora, los plazos de aplicación para la maestría. Al igual que mencioné antes con la licenciatura, el proceso de aplicación inicia el 1 de octubre y termina el 1 de mayo. Ese es el plazo para aplicar al programa de tu interés. Entonces, dependiendo de la maestría de tu interés, puede que tengas una fecha diferente que es en febrero, o puede que tu programa tenga las dos fechas de inicio. Hay programas que solamente inician en septiembre, hay programas que tienen fecha de inicio en septiembre y en febrero. Entonces, esa información la vas a ver la van a encontrar en el sitio web del programa de su interés. Además de esto, a la hora de aplicar, si resulta ser que se hace la evaluación de la aplicación y se dice que en tu caso no eres directamente elegible para el programa de maestría, todavía tienes la opción de hacer una premaestría. En esta evaluación se decide cuáles son esos tópicos o esos subjects en los cuales tienes que trabajar para poder ser admisible a la maestría, y se te dice entonces qué tiempo duraría esta premaestría y el costo por crédito. Importante aquí entender que no se puede aplicar a un pre-master, no se puede aplicar a una premaestría. Se aplica directamente a la maestría y luego de la aplicación se te dice si es necesario que hagas un pre-master o si eres directamente admisible. En el sitio web de la universidad vas a ver también que hay un e-check, y el e-check no es más que un sistema en el que se te hacen ciertas preguntas y se te informa si eres directamente admisible o no al programa que te interesa. Entonces, una de las recomendaciones sería hacer el e-check antes de empezar con la aplicación y luego pasar por el proceso de aplicación. Ahora, habiendo visto un poco sobre nuestros programas de licenciatura y nuestros programas de maestría, la siguiente pregunta sería, ¿cómo financiar esos estudios o cuáles son las opciones para financiar los estudios, ya sea de maestría o licenciatura? En este caso, para estudiantes colombianos tenemos estas opciones. Tenemos la Youth Mentor Scholarship, que es un scholarship para maestrías, exclusivamente para maestrías, y que puede llegar a cubrir entre 3.000 y 22.000 euros del primer año. Si te otorgan este scholarship, si te otorgan esta beca, y tienes cubierto el primer año de tus 2 años de estudio, luego para el segundo año puedes aplicar entonces para renovar la scholarship y tendrías cubierto el segundo año. Luego está la Holland Scholarship, que tiene un costo total de 5.000 euros. Esta es una scholarship del gobierno. Y luego tenemos dos créditos becas con Colfuturo. Tenemos primero tenemos las dos becas de ITC, de la Facultad de Geoinformation Science and Earth Observation, que serían la Excellence Scholarship. Esta tiene un descuento total de 11.994 euros y con una contribución del estudiante de 14.496. Y luego tenemos la ITC Scholarship for Spatial Engineering. Cada una de estas
es para un programa específico. El programa, la ITC Excellence Scholarship aplica para el programa en Geoinformation Science and Earth Observation, y la ITC Scholarship for Spatial Engineering aplica para el programa de maestría en Spatial Engineering. Entonces, este scholarship es para estudiantes no europeos. La beca es de un total de 31.500. El descuento que le haría la facultad sería 11.994, y la contribución del estudiante es de 14.496 euros. Ahora sí, como mencioné antes, tenemos 2 convenios con Colfuturo, y para que el estudiante pueda aplicar. Uno de estos 2 convenios es exclusivo para la Facultad de Geoinformation Science and Earth Observation, para los 2 programas de esta facultad. Entonces, tenemos primero el convenio general, que aplica tanto a la Facultad de Geoinformation Science como al resto de las facultades. Para este convenio tenemos 10 plazas disponibles, con una cobertura del 25% por parte de la universidad, y un crédito de hasta $50.000 por un máximo de 2 años, que es otorgado por Colfuturo. Luego, tenemos el convenio con la Facultad de Geoinformation Science, que aplica exclusivamente a los programas de la facultad, y este es una plaza disponible por un año, disculpen, y tiene un 85% de cobertura por parte de la facultad, y hasta $50.000 de cobertura por 2 años por parte de Colfuturo. Estos son los 2 convenios que tenemos actualmente con Colfuturo, y de los que los estudiantes se pueden beneficiar a la hora de aplicar a programas con la Universidad de Twente. Ahora, los requisitos, como podrán ver también en el sitio web de Colfuturo: ser colombiano, tener el título de pregrado, presentar el programa de tu interés, redactar un ensayo y certificar tu dominio de un segundo idioma. En este caso, el idioma inglés, que es el idioma en el cual se van a impartir tus clases. Ahora, hablamos un poco sobre nuestros programas de licenciatura, nuestros programas de maestría. Hemos hablado de la universidad, hemos hablado un poco del país. Hemos pasado por todo el proceso de admisión. Una vez que recibes la carta de admisión de la universidad y aceptas la oferta, importante este punto, hay que aceptar la oferta. Luego de eso, ¿qué pasa? Pues luego de eso hay diferentes cosas que hay que tomar en cuenta, como por ejemplo el alojamiento. Hay que tener un seguro, hay unos días de introducción, se le ofrece apoyo a los estudiantes a la llegada, la universidad ofrece clases de holandés. Hay diferentes cosas que hay que tomar en cuenta, y vamos a hablar un poquito de esas cosas también. Ahora, alojamiento lo vamos a hablar un poco más adelante, pero primero que nada vamos a tocar el tema del seguro. En Holanda es importante, es por ley, de hecho, cada persona que vive aquí tiene que tener un seguro de salud. No, independientemente de si estás aquí por estudios, si estás aquí por trabajo, tienes que tener un seguro de salud, y ese es un requisito legal. Una vez que llegas acá, puedes hacer el trámite con la universidad. La universidad tiene un proveedor de este seguro para estudiantes, entonces puedes hacer el trámite con la universidad para conseguir el seguro. Luego, tenemos los días de introducción, los cuales llamamos el kick-in, y esto se celebra en agosto. Es una semana de eventos para estudiantes que van a empezar la universidad. Durante el kick-in pasa de todo. Durante el kick-in es un festival, pero también hay markets para ayudar a los estudiantes a conseguir libros, hay markets para ayudar a los estudiantes a conseguir sus primeros insumos, sartenes, etc. Hay charlas sobre educación, hay charlas sobre educación vial, hay charlas sobre diferentes temas. Durante el kick-in
pasa de todo. Durante el Kick-In vas a conocer a tus primeros amigos, es como una manera de hacer un soft landing al país. Vas a conocer a tus primeros amigos, vas a conocer gente de tu país, vas a conocer gente de tu programa. Y nosotros siempre recomendamos a los estudiantes a atender el Kick-In porque definitivamente lo que se gana durante esos días es muchísimo. Y el Kick-In es organizado por el Student Union y el Student Union también organiza el Pickup Service para buscar a los estudiantes al aeropuerto. Entonces, si tienen días específicos, en horarios específicos, entonces el estudiante se puede poner en contacto con el Student Union y ellos los pueden entonces pasar a buscar al aeropuerto si está dentro de ese horario y esos días. Y como ven aquí en la diapositiva, se mencionan las clases de holandés. Importante esto, tus clases, toda tu educación va a ser en inglés, el programa es en inglés, pero siempre es recomendable aprender el idioma local. En Holanda las personas son muy abiertas a hablar inglés. Es conocido internacionalmente que los holandeses tienen muy buen nivel de inglés y siempre están dispuestos a utilizar el idioma inglés para ayudar a un estudiante, a alguien, algún extranjero que no hable el idioma. Pero siempre es bueno, siempre ayuda tener un poco de conocimiento del idioma local. Y más allá de eso, ayuda también a la hora, una vez que terminas tus estudios y decides aplicar a un trabajo, siempre ayuda a tener un poco de conocimiento del idioma local. Esto es no solamente en Holanda, esto es alrededor del mundo, siempre te va a ayudar tener un poquito de conocimiento del idioma local. Y para esto, la universidad ofrece clases de holandés gratuitas a los estudiantes, para que los estudiantes puedan prepararse un poco en el idioma, tener ciertos conocimientos que le ayuden más adelante, ya sea en su diario vivir o a la hora de aplicar a un trabajo. Ahora, vamos al tema de alojamiento. Es conocido que en el país en general, en Países Bajos, el conseguir alojamiento no es tarea fácil. Ahora, importante entender que esto no es, esto aplica, es una situación diferente de ciudad en ciudad. No es lo mismo buscar alojamiento en una ciudad como Ámsterdam que tratar de buscar alojamiento en una ciudad como Enschede. Son situaciones completamente diferentes y en Enschede es mucho más sencillo y es mucho más accesible encontrar alojamiento que en ciudades grandes como Ámsterdam, Rotterdam y otras. Entonces, importantísimo tener eso en cuenta porque he recibido esa pregunta mucho sobre el alojamiento. Es difícil, no voy a conseguir, leí en algún lugar, vi una noticia y sí, es cierto, no es una tarea sencilla, pero tampoco es algo general, no es algo que aplica a todo el país, es algo que va a variar de ciudad en ciudad. Y en Enschede es mucho más fácil conseguir alojamiento que en otras ciudades del país. Ahora, la universidad ofrece a estudiantes internacionales, le hace al estudiante internacional una oferta de alojamiento de un año. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que el estudiante es admitido, pasa su proceso de aplicación y todo lo demás, la universidad le va a hacer una oferta de alojamiento. Eh, Le recomendamos siempre a los estudiantes que tomen la oferta de la universidad, porque esta es una oferta, o sea que el estudiante puede decir sí o no, pero le recomendamos siempre a los estudiantes que tomen la oferta de alojamiento que les da la universidad, porque entonces ya tienes el primer año cubierto y para el segundo año es mucho más fácil conseguir alojamiento porque ya conoces la ciudad, ya tienes amistades, ya conoces gente que te puede decir dónde hay algún alojamiento disponible, conoces la ciudad de al lado, la universidad está en el borde,
la frontera entre dos ciudades holandesas y es la misma distancia de del campus al centro de Enschede que del campus al centro de Hengelo. Entonces, ya conoces la ciudad de al lado, ya sabes qué lugares son buenos, qué lugares no te gustan. Entonces, es mucho más fácil conseguir alojamiento el segundo año una vez que ya tienes un año viviendo aquí en la ciudad. Entonces, le recomendamos siempre al estudiante tomar la oferta de alojamiento que le hace la universidad para el primer año. Hace un rato hablamos un poco sobre cuáles son los costos de los programas de licenciatura y los programas de maestría. Ahora, mudarte a otro país para tus estudios implica no solamente tener que cubrir los costos de estudios, sino que también implica los costos de vida en general. Y este es un average, es un aproximado, no son costos fijos. Estos costos van a cambiar dependiendo de muchas cosas. Por ejemplo, aquí está incluido un costo por transporte, pero si el estudiante llega y se compra una bicicleta, ya no tiene que pagar costos por transporte. Ese es un pago que hace una sola vez. Entonces, todos estos son costos que pueden variar. Alojamiento puede variar un montón también dependiendo del alojamiento que consigas, pero esto te va a dar una idea de cuánto podría el estudiante pagar en un año, aparte de los costos de los estudios. Y por último, hay diferentes formas en las que se pueden poner en contacto con nosotros si tienen preguntas. La universidad organiza todos los años los Open Days. Hay uno que se organiza presencial y hay uno que se organiza online. Le recomendamos siempre a los estudiantes atender a este evento, el evento online, y aquí se le da mucha información sobre los diferentes programas, información sobre la universidad, información sobre vivir en Enschede, vivir en Países Bajos. Aparte de eso, hay muchas otras posibilidades. Pues ponerte en contacto con nosotros para ser estudiante por un día, puedes tener una llamada online con un estudiante, ya sea de tu país o un estudiante del programa que te interesa, y con este estudiante tener conversaciones sobre cómo es vivir aquí, cosas que necesitas saber o cualquier otra pregunta que tengas para hacerle al estudiante. Para estudiantes latinoamericanos también tenemos plataformas digitales. En este momento Facebook, pronto vamos a tener también una cuenta de Instagram en español para que puedas hacer todas tus preguntas, para que puedas ponerte en contacto con el estudiante que está encargado de estos sitios y puedas entonces hablar con ellos y que te den la guía que necesitas. También atendemos ferias, hacemos diferentes webinars. En octubre vamos a estar en Colombia también para expo posgrados y expo estudiantes. Así que todos estos son puntos de contacto para que para que puedas hablar con nosotros y recibir la guía que necesitas. Como les prometí al inicio, esta es una foto del campus. Aquí están concentradas todas las facilidades que el estudiante necesita para sus estudios, pero también para vivir en Enschede. Y con esto doy por terminada la presentación. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos ustedes por la atención y por haber estado presentes el día de hoy. Y pues si tienen preguntas para mí, yo con mucho gusto les respondo. Listo, bueno, muchísimas gracias Luigi por el tiempo, por la presentación. Creo que realmente fue muy nutrida, así que pocas preguntas surgirán porque realmente tocaste, digámoslo así, todas las esferas que usualmente representan esas preguntas de los estudiantes. Sin embargo, las personas que de pronto tengan alguna duda adicional pueden escribirla en la cajita de Q&A y las vamos a resolver en este momento. Tengo acá por el momento dos. Bueno, la primera es de Catherine, creo que no es una duda como tal,
pero ella menciona, según entiendo, es como una carrera universitaria en un posgrado. Asumo que es cuando hablaste de las licenciaturas. Claro. La pregunta de nuevo, disculpa. Es más una afirmación. Creo que ella se estaba refiriendo a que las licenciaturas no eran como tal un posgrado. Sería como lo que Claro, conocemos acá en Colombia como pregrado. el pregrado, exacto. La licenciatura es el pregrado y luego entonces está la maestría, el posgrado. Listo, correcto. Y la segunda pregunta tenemos es, ¿qué puntaje mínimo se debe tener en los exámenes de inglés para aplicar? Claro, mira, qué buena pregunta. Para inglés, como mencioné antes, tenemos tres exámenes. Uno es el IELTS, que sea de no más de 2 años, con un puntaje general de al menos 6.5 y un puntaje mínimo por sección de al menos 6, o sea, 6.0. Luego, para el TOEFL, el examen que se acepta es el Internet-Based y tiene que ser de no más de 2 años, nuevamente, con un puntaje general de 90 y un mínimo por sección por lo menos de 21. Y luego para el Cambridge, ya sea el Advanced, o sea, el C1, o el Proficient, que es el C2, cualquiera de los dos aplica lo mismo. Que sea del 2015 en adelante, que fue cuando se introdujeron las subpuntuaciones, entonces que sea del 2015 en adelante y que haya obtenido una calificación de A, B o C con un puntaje general de al menos 176 y un puntaje mínimo por sección de 169. Ok, listo. Y de ahí voy a sumar una pregunta que recibimos también desde Colfuturo frecuentemente, y es el tema de si los estudiantes no cuentan con el requisito que ustedes están solicitando, de pronto se puede acceder a algunos cursos de nivelación, algo que de pronto se pueda brindar a ellos para que puedan llegar a ese nivel que se requiere. Claro, mira, va a depender de cuáles son esos subjects o esas cosas que le hacen falta. Cuando el estudiante hace el e-check, que era lo que mencionaba antes en la presentación, esto para maestría, posgrado, ahí se le dice entonces, bueno, con la información que nos acabas de proporcionar, no eres directamente elegible para empezar ese posgrado, pero puedes hacer un año de premaestría o un año de propedéutico en el cual se te nivela para que puedas empezar luego con la maestría, con el posgrado. Y lo mismo con la licenciatura. A la hora de aplicar, el estudiante aplica la licenciatura, se evalúa la aplicación y se le responde al estudiante y se le dice, mira, no eres directamente admisible para este pregrado, pero puedes hacer un año de preparatorio, un año de foundation, y en ese año se te nivela para que puedas empezar luego el primer año del pregrado. Ok, listo, muchas gracias. Vamos ahora con más preguntas que surgieron. Seguiremos con Sofía. Ella nos pregunta que si es posible obtener dos de las becas, perdón. Por ejemplo, la Scholarship Value junto con el 25% de descuento de Colfuturo. Va a depender de la beca también. O sea, por ejemplo, nosotros, las que yo mencioné son ejemplos. Está la Excellent Scholarship de ITC o está la U20 Scholarship. Con la U20 Scholarship, esta se puede combinar con otras becas o otros medios de funding. Entonces va a depender también mucho de la beca que el estudiante se haya ganado. Ujú. Y voy a añadir que del lado de Colfuturo tampoco tenemos, digámoslo así, alguna restricción con la cofinanciación, así que ustedes pueden tener una beca más el apoyo que ofrece Colfuturo. Sigo con Juan José. Él nos pregunta, soy un estudiante con diploma de bachillerato internacional. Mi proceso de ingreso no requiere Foundation Year y se shifting por el gobierno holandés. No entiendo muy bien su pregunta. Soy un estudiante con mi proceso de ingreso no requiere. Creo que no es, bueno, no encontré la pregunta, pero lo que sí menciona es que es un IB student, o sea, es de un IB school,
Y cierto lo que dice, no tiene que hacer Foundation Year. Con el título de Ivy puede entrar directamente. Y otra cosa que menciona es que tiene visa Schengen, creo que fue eso lo que dijo. O... No, habla de la beca Shifting, que si hay Shifting por el gobierno holandés. Ok, ya te entiendo. Esa pregunta te la voy a tener que responder después, así que me la puedes pasar y te puedo buscar la información y te puedo decir. Vamos con Andrés. ¿Qué tan competitiva es la U20 Scholarship y de qué depende el valor de la beca? Bastante competitiva. Son 50 becas por año para todos. No, no son 50 por programa, no son 50 por facultad, son 50 para la universidad. Entonces es bastante concurrida. No es imposible ganársela, conozco gente que ha tenido la U20 Scholarship, pero no voy a mentir, es una beca que es bastante concurrida, también por las cantidades que se manejan. Ahora, ¿qué se evalúa para otorgar la beca? Se evalúan cosas como el desempeño del estudiante, se evalúan cosas como la cantidad de estudiantes aplicando, se evalúan diferentes cosas. Hay bastantes puntos que se evalúan a la hora de otorgar esta beca, pero creo que uno de los más importantes es el desempeño del estudiante que está aplicando, ¿no? Y pues sí, es una beca concurrida. Seguiremos con Linda. Ella nos pregunta, para aplicar una visa de estudiante en Holanda, ¿tienes que tener en cuenta con qué cantidad de euros? ¿Es una cuenta congelada como los estudios en Alemania? Sí, dos cosas. Ahí hay dos cosas. La primera es que tú no aplicas a la visa, la universidad aplica a la visa por el estudiante. El estudiante no aplica directamente a la visa. En otros países sí es el estudiante que tiene que tomar esa iniciativa. Aquí en Países Bajos es la universidad la que hace el proceso de visado para el estudiante. Pero sí tienes que tener una cuenta con una cierta cantidad de dinero que pueda probar que tienes cómo mantenerte el tiempo que vas a estar viviendo en el país. Así que sí. Listo, seguimos. Igualmente, para más información sobre temas de visado, creería que en este caso la embajada es como la fuente primordial para obtener esa información. Así que los que tengan esas dudas, vayan directamente a la página web de la Claro, embajada. pueden ir al sitio web de la embajada. Igual en el sitio web de la universidad está bien detallada la información y con redirecciones, las redirecciones necesarias a las entidades gubernamentales también. Pero sí, básicamente eso. Listo. Bueno, acá Sofía nos pregunta de nuevo por esta beca de Scholarship Value y nos pregunta de qué depende la asignación del monto de 3.000 o 22.000 euros. ¿De qué depende la asignación del monto? Va a depender de varias cosas. Va a depender, por ejemplo, del programa. No todos los detalles específicos de qué se mira en el programa, pero va a depender del programa al que estés aplicando, por ejemplo. Eh, no todos los detalles, la verdad, pero es un departamento específico que se encarga de eso y son múltiples cosas que se miran a la hora de asignar. No podría, mentiría si dijera ahorita detalles específicos de qué es lo que se mira, pero bueno, sí, hay diferentes cosas que se miran a la hora de hacer eso y una de ellas es el programa al que se está aplicando. Igualmente también adicional, para más información tenemos la página de la universidad, entonces Luigi ya nos compartió esa información, así que pueden también redirigirse allá, que la información es muy completa y pues en este caso les va a permitir solucionar las dudas ya más puntuales. Listo, vamos con las dos últimas preguntas. Esta es de Lady y nos pregunta, ¿el proceso de inscripción se hace directamente en la página de la universidad o se necesita una entidad intermediaria? Se hace directamente en el sitio web de la universidad. Ahora, el proceso de aplicación tiene dos fases. La primera se hace en un sitio web llamado, una plataforma llamada StudyLink, y esta es una plataforma nacional. Todas las aplicaciones a universidades holandesas se hacen desde StudyLink.
Una vez que inicias el proceso en StudyLink, luego se te redirecciona a Osiris, que es la plataforma que utiliza la universidad. Entonces, ahí continúas con el proceso de aplicación. Pero todo se hace directamente con nosotros. No necesitas un intermediario, no necesitas un tercero que haga la aplicación por ti. Y también voy a aprovechar ahí para que nos recuerdes las fechas donde empieza el proceso de admisión, para las personas que de pronto quieren empezar, que sepan cuándo tienen que empezar con el proceso como tal. Claro, el proceso de admisión inicia el 1 de octubre y para estudiantes internacionales la fecha límite es el 1 de mayo. ¿Y por qué hasta el 1 de mayo solamente para estudiantes internacionales? Porque la universidad tiene que hacer el proceso de visado. Entonces, la universidad necesita un cierto tiempo también para trabajar en eso. Entonces, desde el 1 de octubre hasta el 1 de mayo, si es una licenciatura y es Numerus Fixus, es desde el 1 de octubre hasta el 15 de enero. Y bueno, vamos acá con la última pregunta de Andrés. Si quieres, puedes buscarla en el chat, ya que es un poquito larga, pero igualmente la voy a ir leyendo. A ver. Andrés dice, buen día. En caso de que más de una persona se presente para el beneficio de la maestría en Ciencia de la Geoinformación y Observación de la Tierra o maestría en Ingeniería Espacial, ¿cuáles serían los criterios para ser la persona seleccionada? Y en caso de no ser seleccionado, ¿tendría entonces el beneficio del 25%? Bueno, no veo el chat, pero sí voy a responder a la pregunta. Mira, si la persona se presenta porque está interesada en estudiar una de las dos maestrías de la Facultad de Information Science y no es seleccionada, entonces esta persona tiene la posibilidad de obtener el crédito del general de la universidad. Por el crédito general de la universidad no hace distinción entre facultades, o sea que aplica a todas las facultades, incluyendo la Facultad de Geoinformation Science, a pesar de que esta facultad tiene otra oferta de una beca, ¿no? Entonces, sí, el estudiante puede aplicar a ambos, puede aplicar a el de ITC y luego, si no lo obtiene, se le puede otorgar el de la universidad. Ahora, una vez que este es un programa que se empezó el año pasado como un piloto, este sería el segundo año de este programa. Una vez que el estudiante aplica y digamos que hay más de un estudiante, la facultad va a tomar la decisión, va a conversar con los estudiantes que están interesados y se va a determinar entonces cuál de los estudiantes es el que obtiene la plaza y a los otros se les va a dar la posibilidad de que lo obtengan mediante el convenio con la universidad. Listo. Bueno, con eso sí ya vamos a concluir la sección de preguntas. Igualmente tenemos los canales de contacto para que ustedes puedan contactarse con Luigi en este caso si tienen más preguntas, si empiezan el proceso de admisión y requieren, en este caso, su ayuda, pueden contactarlo. Asimismo, les recuerdo que parte de Colfuturo, si ustedes están interesados también en acceder al descuento que se tiene como convenio, pueden postularse al crédito beca, cuya convocatoria inicia el próximo año en enero, precisamente el 9 de enero, y pueden hacer su postulación para obtener tanto nuestro beneficio de los $50,000 que también nos mencionó Luigi, y también lograr, pues en este caso, el beneficio del descuento en la matrícula, resultado de nuestro convenio. Y ya con eso, ya así cerrando, algo para terminar, me gustaría que desde tu experiencia nos des de pronto esos 2 o 3 tips que consideras importantes para las personas que van a empezar ese proceso de admisión con ustedes. Te diría que el primero es empezar lo más temprano posible. ¿Por qué digo que empezar lo más temprano posible? Si bien no hay límite en la cantidad de estudiantes que se pueda admitir, solamente en ciertos programas específicos, si el estudiante empieza temprano, tiene mucho más tiempo para arreglar cualquier cosa que haya que arreglar en el camino. Aunque creas que tienes todos los documentos y todo lo que se necesita, si empezaste al final del proceso de admisión, digamos que empezaste mediados de abril, y resulta ser que te hace falta un documento que toma un montón de tiempo para conseguirlo, entonces es mucho más difícil. Entonces, lo ideal es que el estudiante empiece lo antes posible. El proceso empieza el 1 de octubre
Si puedes empezar el 1 de octubre, genial. Si no, no hay problema, pero lo más pronto que tú puedas empezar, empieza con el proceso de una vez. Ese yo creo que sería el primer consejo para los estudiantes. Y el segundo, y creo que lo mencioné también al principio, es apoyarse mucho del sitio web. El sitio web tiene muchísima información que ayuda a los estudiantes, que puede ayudar a los estudiantes a informarse de todo, del proceso de admisión, de todo un poco. Y nuestro departamento de admisiones trata de hacer el proceso lo más personalizado posible. Entonces, ellos están muy en contacto con el estudiante. Si le hace falta algún documento al estudiante, se comunican con el estudiante. O sea, ellos están muy pendientes de esto, pero el estudiante también puede hacer su parte manteniéndose informado con el sitio web. El sitio web tiene toda la información que los estudiantes necesitan a la hora del proceso de aplicación. Listo, muchas gracias. Entonces ya también agradecerles a las personas que se conectaron a la sesión. Enviaremos esta grabación, entonces también si de pronto tuvieron que retirarse antes, van a poder revivir la información. Así que de nuevo, gracias Luigi y te deseo un excelente día y excelente día para todos los que nos acompañaron. Muchas gracias. Muy buen día a todos.